En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Artículo primero, el primer mandamiento. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir los 10 mandamientos. Son 2285 números 2285 metros que mide el monte Sinaí, y los estamos subiendo de la mano de los 505 números que el catecismo nos propone para estudiar los mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí en cada número del catecismo que estudiamos. Estamos hoy en el tercer apartado de este artículo, donde el catecismo dedica 19 números al estudio del tema que tiene como título No habrá para ti otros dioses delante de mí. Estamos estudiando los pecados en contra de este mandamiento y hoy tocaremos en el número 2113 el tema de la idolatría. Número 2113 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo. Es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Trátese de dioses o de demonios, por ejemplo, el satanismo. De poder, de placer, de la raza, de los antepasados, del estado del dinero. No podéis servir a Dios y al dinero, dice Jesús. Numerosos mártires han muerto por no adorar a la bestia, negándose incluso a simular su culto. La idolatría rechaza el único señorío de Dios. Es, por tanto, incompatible con la comunión divina. Es un número espectacular que nos regala el catecismo esta mañana, queridos amigos, y con una actualidad impresionante. La idolatría, en el sentido más literal de la palabra, en cuanto politeísmo que hablábamos ayer, es propiamente el politeísmo hacerse ídolos. Y en este número se puede aplicar de una manera mucho más práctica y concreta a nuestra vida este hacernos ídolos que no son Dios. Fíjense, queridos amigos, en nuestro contexto occidental, difícilmente se da la idolatría en el sentido de politeísmo. Aquí en Occidente no se da mucho, en Oriente sí. Los países de la India, estos son países que son muy aptos para el politeísmo, pero aquí en Occidente no. Ellos en el politeísmo adoran un Dios construido por mano de hombre, salvo en el satanismo. Pero es importante recalcar que existe otro tipo de idolatría, que es la que nos menciona en este número el catecismo, y es la tentación constante de la fe a divinizar lo que no es Dios. Fíjese que esto es
como mucho más profundo que simplemente tener un elefante como Dios o, ¿no? o una diosa, ¿no? El problema principal de esta cultura no es el ateísmo, no es que no crea en Dios, es la idolatría. Cuando nosotros no somos adoradores del Dios verdadero, nos convertimos en idólatras, idolatrando muchas cosas que no son Dios y entregamos nuestro corazón y nuestra vida a ella. Tantas personas que se ufanan hoy en día diciendo, no, yo soy ateo, ¿no? Pero en la realidad no es que sea ateo, es un idólatra. Sin ser del todo consciente, negando a Dios, idolatran muchas cosas que no son Dios. Y el catecismo nos las va aquí a enlistar. Por eso es muy importante cuando los católicos hacemos el acto de adoración, que es ese signo corporal de ponernos de rodillas ante Jesús Eucaristía. Ese es uno de los actos que más ofenden al demonio, por ejemplo, que alguien se ponga de rodillas enfrente de Jesús Eucaristía. Eso el demonio no lo soporta, porque curiosamente todo este proceso de secularización, de hacer un mundo religioso que hay entre nosotros, toda esta tendencia de que yo no creo en nada, ha hecho que haya una cierta dificultad, que a los hombres nos dé cierta vergüenza, por ejemplo, de arrodillarnos enfrente de la Eucaristía o del Sagrario. Por eso esto de que nos cueste tanto adorar al Dios único y verdadero, eso no es gratis. La gente cuando va a la iglesia y se arrodilla ante el Santísimo, ante el Sagrario, eso no es gratis. Eso tampoco viene solo. Junto a eso hay un cierto amor profundo a Dios que compite profundamente con erradicar de la faz de la tierra toda idolatría posible. De estar adorando a quien es el Dios único y verdadero y dejar de estar adorando todo aquello que no es Dios. El Catecismo nos regala en este número 2113 una descripción de los ídolos falsos que nos hacemos y cómo divinizamos lo que no es Dios. Y nos dice el Catecismo que hay varias idolatrías. La primera idolatría es la de primero yo. El primer falso Dios que nos podemos hacer es mi yo, elevado a la categoría de Dios. Esa es la primera idolatría, el endiosamiento propio. Decía Nietzsche, ¿cómo voy yo a soportar no ser Dios? Y aquí el catecismo nos remite a un número que ya estudiamos, el número 398 del catecismo, que dice: en este pecado, el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios, y por ello despreció a Dios. Hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura, y por tanto contra su propio bien. El hombre constituido en un estado de santidad estaba destinado a ser plenamente divinizado por la gloria de Dios. Por la seducción del diablo, quiso ser como Dios. Pero sin Dios, antes que Dios, y no
según Dios. Es un número clarísimo, ¿no? Por ejemplo, hoy hay un endurecimiento en esa famosa ideología de género que nos quieren vender, infundir, inyectar hoy día a la fuerza, que incluso están intentando utilizar el sistema escolar vilmente para meter todo este tipo de ideologías dañinas y hacerlas obligatorias. ¿Qué es la ideología del género? Algo que consiste en un endiosamiento, en un no aceptar que soy una criatura. Yo decido mi género, yo decido mi sexo, yo soy criatura, yo no soy creador. ¿Y qué nos viene a decir la ideología de género en todo esto que nos quieren vender hoy día con todas esas ramas? Yo no soy criatura, yo soy creador, yo decido. Qué soberbia hay detrás de la ideología de género. Qué poca conciencia de que se es criatura. Qué orgullo de hombre, para terminar arrugado al final de su vida como una pasa dándose golpes de pecho de todas las metidas de pata que ha tenido. Solos, porque como no quieren tener hijos, quedan solos, sin que nadie los cuide, sin que nadie los ame, sin que nadie los abrace, por egoístas. El hombre, constituido en un estado de santidad, estaba a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria, pero se dejó seducir del diablo y quiso ser como Dios. Génesis 3:5, es que lo dice perfecto. Por la seducción del diablo quiso ser como Dios. El hombre de hoy quiere decir, yo soy el autor de la norma moral. Yo soy el que digo cómo son las cosas. Cuando se habla de la conciencia como autora de la norma moral, dice el hombre moderno, yo soy el que la hago. Es una idolatría del yo. El hombre cree que puede hacer un mundo mejor sin Dios, que él no necesita de Dios, que me basto con yo mismo para hacer un mundo mejor, y al final se da cuenta que lo que está haciendo es un mundo peor, lleno de odio, lleno de envidia, porque no soporta que el vecino del lado le vaya mejor, tenga un mejor negocio, tenga un mejor coche, tenga una mejor familia, no soporta eso. ¿Ese sería un mundo mejor? En esta ideología del yo primero, se rechaza totalmente la gracia. Y entonces empiezan a hablar de los que creemos y nos dicen, a ese Dios solo le invocan los inseguros, la gente que no tiene fe en sí misma, los ignorantes, los que no desarrollan sus cualidades y sobre todo los incapaces. Esos son los que necesitan un Dios que les haga pensar que con Él van a ser, pero que no depende de ellos. Al final, toda esta gente se olvida que somos simplemente mendigos de la gracia de Dios. Y empiezan a sufrir. La idolatría del yo, la primera. Segunda, la idolatría del poder. El poder es una tentación idolátrica que tiene muchas versiones a la hora de examinarnos. ¿De qué manera puede esta ideología, esta idolatría del poder condicionar mi vida?
incluso impidiéndome el camino de la santidad. Y uno podría empezar por los ejemplos más de la casa, ¿no? Por ejemplo, aquel que en su casa todo lo quiere controlar. Esa tendencia a ser controladores de lo que piensan, de lo que viven, de lo que comen, de lo que hacen, todos los miembros de mi familia. Todo lo tengo que decir yo. Todo tiene que pasar por mis manos. La última palabra es la mía. Uf, es algo así, muy relacionado con el yo primero, pero teniendo el poder. Y frente a esa idolatría, se nos presentan las bienaventuranzas. Otras versiones de la idolatría del poder son un poco más públicas, ¿no? Como son, por ejemplo, el afán del protagonismo. Esa tentación de nuestra cultura que es el querer controlar los medios de comunicación, el querer siempre estar en la portada. Esos dicen, no sé qué tiene más fuerza, el dinero o el prestigio. ¿Ha escuchado gente que dice así? Tanta gente que paga mucho dinero por tener más prestigio, por tener más imagen, por verse más, por salir en más periódicos, en más páginas web, en más no sé qué. También está en esta idolatría del poder la versión política. Dominar el mundo, dominar los pueblos a través de lo que la política nos pone en la mano, que es la capacidad de poder tomar las decisiones últimas de un Estado o de la economía. Fíjense, queridos amigos, qué madurez tan grande hay que tener para estar en esos puestos públicos que nos da la política con gran responsabilidad y no corromperse. ¿Qué madurez se tiene que tener? Y aunque es cierto que la política es necesaria, que forma parte de la vocación cristiana, que el ser humano es político por naturaleza, como lo decía Aristóteles, esa llamada que tenemos a hacernos presentes en la vida pública, a construir las sociedades de esa convicción del bien común que tenemos como católicos, lo que tenemos que tener claro es que una cosa es la política desde esta concepción de la moral social cristiana y otra cosa es la política como una seducción de ideologías o como una seducción de partidos políticos. Por eso dice el catecismo, Jesús dijo, no podéis servir a dos señores. Y con mucha frecuencia sucede entre nosotros que nos vemos atrapados en esta disyuntiva. ¿A cuál Señor voy a servir? Pero San Pablo lo tenía muy claro. Y por eso San Pablo proclama, al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y toda lengua proclame, Jesús es Señor, para la gloria de Dios Padre. También en nuestros días los cristianos católicos tenemos la misma tentación de servir a dos señores. Y sobre eso que nos advirtió Jesús, sobre los peligros concretos que nos está advirtiendo Él con esto, no se puede servir a dos señores. ¿Quiénes serían dos señores hoy día? Dios y el dinero, Dios y la política, Dios y el placer, Dios y la fama. Ahí hay dos señores y siga la lista. Incluso los católicos hoy día somos juzgados por muchas personas de que pertenecemos a dos bandos, de derecha o de izquierda. Qué tristeza, ¿eh? En lo que nos han reducido algunos.
Sin embargo, la lectura que tenemos que hacer, queridos amigos, desde el punto de vista del Evangelio, es muy diferente. Porque en realidad los católicos, pues digamos que nos dividimos en dos grupos, que unos son aquellos que su adscripción política tiene más peso que la fe católica que profesan, y otros son aquellos que su fe católica tiene más peso que su sensibilidad política. La vinculación política puede llegar a tener tanta influencia en la vida de muchos creyentes que limita en gran manera la libertad del Evangelio necesaria para juzgar, para discernir las ideologías de este mundo, así como Jesús nos pidió que hiciéramos. Y por desgracia hay creyentes católicos que llegan a condicionar la aceptación de la fe de acuerdo al pronunciamiento favorable o contrario de un partido político que me suscite más simpatía, por ejemplo, y venden su fe. Llega a pesar en su vida más lo que dice el político de turno que lo que le dice su fe siempre. Y entonces ahí uno se hace más político que católico. Le pesa más ser de izquierdas o de derechas que su condición de católico. Y ahí uno empieza a jugar pretendiendo servirle a dos señores. Y termina uno idolatrando la política. Y uno no puede ser idolatrando otras cosas, uno no puede ser adorador del Dios verdadero. Ahora bien, esto no quiere decir que los católicos no valoremos y estimemos el ejercicio de la política. Muy importante eso. Lo valoramos y lo ejercemos constantemente, pero teniendo el cuidado de no servir a dos señores. Porque el único señorío es el de Jesucristo. Esto nos genera y nos ha generado en la historia siempre a los católicos las más atroces persecuciones. Decía San Agustín que hay dos formas de perseguir a los católicos. La primera es por la violencia y la segunda es por la seducción. En el Imperio Romano se perseguía a los cristianos, eran metidos en la cárcel, eran llamados a venerar, a adorar otros dioses en vez del único Dios verdadero. Al final los terminaban matando en privado o en público, en un show en el Coliseo Romano o donde fuese. Esas eran las persecuciones sangrientas. Después del año 313 hubo un momento de paz, después volvió otra persecución y después por allá del 380 terminaron las persecuciones sangrientas. Y entonces los cristianos comenzaron a ser perseguidos como hoy día, seducidos por el mundo. Para nosotros es como muy fácil pensar como piensa el mundo. Y por eso decía hace un momento, y hay veces nos hacemos más políticos que católicos. Por eso es muy peligroso esta persecución usando la seducción. Porque cuando el católico no está bien formado, no está firme en su fe, se deja seducir y el mundo se lo come. Y es lo que estamos viendo. Las ideologías lo enredan y se van a buscar agua en otros lugares donde está más seco que nada. Tercera idolatría que nos dice el catecismo es la idolatría del placer. Hoy en día el placer se ha convertido en una gran idolatría, tal vez la mayor de todas.
y tiene diferentes versiones. Hay unas versiones que son muy inocentes y hay otras versiones que son altamente pecaminosas. Cuando hay una tendencia totalmente desequilibrada en la búsqueda del placer, entonces uno cae en cosas muy fuertes como por ejemplo las drogas. Entonces busco la droga para sentirme bien o para ponerme alegre, etcétera, etcétera. También a nivel sexual, la brusquedad del placer puede llegar a ser un instrumento que sobrepasa el respeto a las personas o a uno mismo. Y se crean grandes esclavitudes y grandes dependencias. Tantas personas que han entrado en ese mundo de la promiscuidad sexual que luego pierden su libertad porque son arrastrados en todo momento por sus propias pasiones. Y lo más fuerte es que en el campo sexual cada vez tu cuerpo te pide más. Y se convierte el placer en un ídolo. Y acaba ese ídolo siendo un monstruo. Esto es importante tenerlo presente, queridos amigos. Todo ídolo que parece que afirma nuestro yo, al final se convierte en un tirano que viene a ser tu carcelero. Por eso las adicciones, más y más y más. Y una adicción genera otra adicción y genera otra adicción. Esto sería una versión de la idolatría del placer que es muy evidente, la vemos en todas partes, pero también existe otras versiones de la idolatría del placer que son un poco más inocentes, que se dan de una manera mucho más inconsciente, pero que está teniendo lugar en nuestra vida. Por ejemplo, la tendencia a la comodidad como criterio máximo, que nada me cueste buscando en mi vida, en todo lo que hago, el máximo placer con el mínimo esfuerzo. Es como una especie de alergia a esforzarse. Ya no se quiere trabajar, ya no se quiere comprometer. No nos comprometemos. Fíjense cómo las personas hoy día por cualquier cosa se cambian de trabajo y se van a otro trabajo. Oye, pero esa no es tu vocación, no importa, pero yo solo necesito es un trabajo y ya. Esa pereza constante que se vive arrastrando los zapatos para todas partes. Eso se expresa en esas maneras de vestir tan ajenas a la dignidad de la persona humana. Esa desidia ante todo. Ese poco quererse. Ese maltratar su cuerpo de una manera casi abominable. Evitar todo lo que me cueste, todo lo que me incomode. Un grado de frío me incomoda, un grado de calor me incomoda. Buscar siempre el máximo placer con el mínimo esfuerzo. Cuidado, es una idolatría. Es la idolatría del poder, del placer. La comodidad en versión inocente, como que esto no le hace daño a nadie, dicen por ahí, es una gran idolatría que se nos puede colar fácilmente en nuestra vida y es necesario que hagamos un examen de conciencia sobre eso. De ahí que la iglesia nos invita siempre a esa necesidad de ejercitarnos en un poquito de mortificación, en un poquito de sacrificio, de ayuno, de limosna. Es la única manera de tener una cierta garantía de que ese pecado de la idolatría del placer no me coma. Si no me ejercito en la negación a mí mismo de ciertos caprichos, pues me convierto simplemente en un tremendo caprichoso. ¿Y qué vamos a hacer con un mundo donde todo el mundo quiere que se le respeten y que se le den sus caprichos?
no va a haber quien contenga algo así, porque es imposible llevarle los caprichos a todo el mundo. Cuidado con la idolatría del placer, muy, muy especialmente aquella idolatría que no se ve, que es como inocente, porque es un monstruo. Cuarta idolatría es la raza o los antepasados. Es curioso que el catecismo mencione esto, los orgullos de la raza. Fíjense, queridos amigos, cuando en Europa cayeron las ideologías, cuando cayó el muro de Berlín, el marxismo, el comunismo, que por cierto la ideología parece que cayó, pero hoy en día está presente ese marxismo en la teoría de género, por ejemplo. Aunque su teoría económica tropezó, hoy día nos encontramos que los comunistas son los más capitalistas. Es un enredo que no lo entiende nadie. Esto lo decíamos mientras estaban en el comunismo y el capitalismo como esas dos teorías que dominaban el mundo. Y veíamos cómo detrás de cada conflicto en el mundo estaban presentes estas dos, el comunismo o el capitalismo. Pero cuando cayeron, el factor que desestabilizaba la paz mundial ya no fue el capitalismo o el comunismo, sino el orgullo de la raza. Los enfrentamientos terribles que se han tenido y que se tienen todavía hoy por cuestiones de raza, por ejemplo, allá los hutus contra los tutsis, en Uganda, por ejemplo, los serbios contra los eslovacos, y usted ponga la lista y se hace casi interminable. Cuando muchos pensábamos ingenuamente que con la caída del comunismo la paz mundial podría ser más estable, en ese momento comenzaron las guerras por los orgullos de raza. Y eso ha traído grandes idolatrías y ha traído más guerras y ha provocado más conflictos en el mundo entero. Fíjense, queridos amigos, nosotros hablamos del patriotismo como una virtud religiosa. De hecho, alguna de nuestras radioescuchas nos puso que hoy se celebra la conmemoración de un evento patriótico, ¿no? El patriotismo es una virtud religiosa, pero hay que tener mucho cuidado, porque es fácil tomar la excusa del patriotismo como virtud religiosa para adentrarse en los orgullos de raza, que no tienen nada que ver con el patriotismo, porque el patriotismo tiene un sentido de responsabilidad y de solidaridad en la cultura, en el pueblo en el que hemos nacido. Eso es patriotismo. Pero los orgullos de la raza se caracterizan por un rechazo al que no es de mi raza, teniendo contra ellos un cierto sentimiento de superioridad, incluso algunas veces demostrándole nuestro enojo por su presencia. Y nos hacemos ciegos de ver nuestros propios defectos como raza y le echamos la culpa de nuestros defectos a los otros. Esa fue la vibra que movió a Adolfo Hitler en los alemanes, que se sentían traicionados por Europa cuando los pusieron a reconstruir las ciudades dañadas durante la Primera Guerra Mundial. Y Adolfo Hitler decía, pero espere, si fueron todos los que participaron en la guerra, ¿por qué tiene que ser Alemania la que pague los platos rotos? Y él movió esos hilos del orgullo alemán. Llamó al orgullo de raza para cobrar esa cuenta de lo que habían hecho los que los habían traicionado. Y todos sabemos eso a dónde llegó. Se han olvidado que lo que nos une entre todas las razas humanas, esos lazos de unidad son infinitamente superiores a aquello que nos separa.
Y en el fondo es que nos valoramos en la medida en que nos distanciamos de los demás. Y eso es muy peligroso. A ese tipo de idolatría de la raza se le puede unir también las tradiciones de los pueblos que se llevan, pero a extremos. Hay que poner mucho cuidado con esto. Por eso, decía el Papa San Juan Pablo II, existe un riesgo entre todo tipo de nacionalismos, y eso es incompatible con la catolicidad. Nosotros como católicos somos universales y por eso somos hombres y mujeres de puertas abiertas, de corazones abiertos, dispuestos a ser el testimonio de Jesús. Por tanto, queridos amigos, en conclusión, mucho cuidado con esta idolatría, porque podemos hacernos enemigos de Dios, idolatrándonos a nosotros mismos, idolatrando el poder, idolatrando el placer, idolatrando la raza. Podemos alejarnos demasiado del Señor.